Bueno, pues buenas tardes a todos y todas las que estáis detrás de la cámara. Me hubiera gustado que fuera de forma presencial por vernos las caras de forma directa y sobre todo algunos que ya os conocemos, ¿no? De volver a veros. Pues nada, de aquí os mandamos un saludo muy afectuoso y esperamos que poder resolver esta tarde todas las dudas que se os planteen de cara a la preparación del curso que viene. Bueno, tanto José Antonio como yo lo que hemos hecho ha sido preparar una presentación, un poco por ir siguiendo el hilo, ¿no? de lo que queremos contaros esta tarde. Los que nos conocéis echaréis de menos a nuestra compañera Ana, que no ha podido venir, con lo cual os pedimos disculpas en su nombre, pero que en esta preparación pues somos 3 preparadores, ¿vale? En este caso José Antonio, que está aquí conmigo, Ana Prado y una servidora. Bueno, pues vamos a empezar y os vamos a contar un poquito de en qué consiste la preparación de FOR, qué es lo que tenemos nosotros pensado para afrontar todo lo que nuestro compañero José Luis os ha ido contando con las novedades en el sistema de acceso y lo que hemos preparado o el sistema de preparación que hemos diseñado para dar respuesta tanto al sistema de acceso tradicional como al sistema de acceso que se plantea con el nuevo Real Decreto. Bueno, pues comenzamos y decimos, lo primero, con respecto a los preparadores, aunque ya os he presentado, deciros que todos los preparadores que estamos aquí, que formamos esta especialidad, que impartimos esta especialidad, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Os agradecería que lo tuvierais apagado, por lo menos hasta que ya comencemos en la ronda de preguntas, ¿vale? O de dudas que queráis plantear. Bueno, como he dicho, somos 3 preparadores. Los 3 preparadores somos funcionarios de carrera de la especialidad de formación y orientación laboral, profesores de enseñanza secundaria, que impartimos clases en los ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior. Los 3 desempeñamos diferentes puestos en la función pública, ¿no? Y sobre todo en la administración. Deciros que llevamos mucho tiempo pues, en nuestros puestos de trabajo como profesores de FOR y os vamos a dar una visión por los puestos que hemos decidido desempeñando durante nuestra carrera profesional muy amplia de lo que es la administración educativa. Bueno, pues continuamos, José Antonio, y decimos, ¿por qué estáis vosotros hoy aquí? ¿Vale? ¿Por qué estoy aquí? Vosotros estáis hoy detrás de la cámara y escuchando esta sesión informativa porque queréis ser profesores de FOR. O sea, lo que en un día nosotros nos planteamos también, queríamos ser profesores, nos preparamos las oposiciones y estamos hoy desempeñando este maravilloso trabajo. Y para ello estáis escuchando esta sesión porque queréis prepararos estas oposiciones y queréis desempeñar ese trabajo de profesor de formación y orientación laboral. Pero claro, para poder llegar a ello, necesitáis enfrentaros a un proceso. Por lo tanto, ¿a qué me enfrento? Os vais a enfrentar ¿a qué? A un proceso selectivo. Dale, José Antonio. Vale, un proceso selectivo que lo va a explicar mi compañero. Y como veis, ya tenemos a una normativa con una doble vía, ¿no? Una normativa que ya la traíamos de antes y una normativa nueva. Pues José Antonio, ¿qué nos cuenta al respecto? Hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas todos a esta sesión formativa que, como bien ha comentado Mariola, la componemos tres miembros, Mariola, nuestra compañera Ana y un servidor, que es el que está hablando. Como todo esto también lo ha comentado anteriormente José Luis, de una manera bastante exhaustiva, entonces no me gustaría reincidirme mucho en todo este proceso, excepto que después tengáis bastantes dudas, ¿no?, al respecto. No obstante, sí vamos a dar unas pequeñas pinceladas para que se os vayan quedando claro a qué nos atenemos, cuáles son las visiones de futuro, qué nos vamos a encontrar y sobre todo en qué marco sobre todo nos podemos jugar y podemos ver cómo va a ser nuestro proceso tanto de estudiante como futuro opositor. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tenemos 2 reales decretos que afectan a este proceso selectivo. Por un lado, tenemos el Real Decreto 276/2007, que, como bien sabéis, y ya han comentado antes José Luis, es el marco donde engloba todo el proceso
todo proceso de oposición, tanto de oposiciones de primaria y de secundaria, hasta la fecha. No obstante, este Real Decreto ha sido modificado recientemente por el Real Decreto 270/2022. ¿Y eso cómo nos afectaría? Pues de la siguiente forma. En principio, hay dos pruebas, como bien sabéis, aunque después dentro de cada de esas dos pruebas después tenemos también sus propias especificidades, donde la primera hay un tipo de oposición que sería la ordinaria, la que nosotros conocemos y que venimos haciendo desde hace unos años hasta aquí. Ese proceso tiene dos partes, la parte A y la parte B. Esta es la parte ordinaria, ¿de acuerdo? La parte A, como bien sabéis, es una prueba práctica, donde directamente demostréis todos vuestros contenidos y todos vuestros conocimientos en los diferentes ámbitos de estudio, tanto en materia de orientación, en materia laboral, en materia de economía y de prevención de riesgos laborales, y hay diferentes supuestos, dos que serían largos y otros que serían cortitos y a elegir, ¿vale? Y después tendríamos la parte de desarrollo B, que como bien sabéis es el desarrollo de un tema puro y duro, dentro de los 69 que están recogidos dentro de la normativa, que es la que justamente a nosotros nos afecta. Como peculiaridad tenemos que tener en cuenta que hay 4 bolas, en este caso, que se extraen al azar por parte del tribunal. Y como bien sabéis, esta prueba es de carácter eliminatorio. Pero no podemos olvidarnos también que el Real Decreto 270/2022 entra a formar parte de un proceso que se llama proceso de estabilización. Entonces tiene una serie de condiciones que afectan a la gente que quiera entrar dentro del proceso selectivo. ¿De qué manera? Pues sobre todo aquellos que tengan tiempo de servicio y una serie de características, pues entonces propias, sobre todo que hayan trabajado en la administración educativa, pues pueden directamente como tener más posibilidades a la hora de poder presentarse por esta vía. Esta vía tiene una serie de peculiaridades con respecto a la anterior, y es que en la que acabo de comentar, tanto en la parte A como en la parte B, la prueba es de carácter eliminatorio, como aquí indicamos, mientras que en esta parte de estabilización no hay ninguna prueba que sea de carácter eliminatorio, sino que se lleva desde el principio hasta el final y después se hace la media correspondiente de todo ello más la fase de concurso. ¿Cuál es o en qué se va a versar sobre todo? Pues básicamente en el desarrollo de un tema que está elegido por el tribunal, pero en este caso hay una mejoría con respecto a las 4 bolas que serían las del proceso ordinario. Aquí habría 5 bolas, por lo tanto habría una mayor posibilidad de que te caiga un tema que se haya preparado, ¿vale? Esta sería con respecto a la parte A, o la primera parte, ¿vale? Primera prueba. Con respecto a la segunda parte del proceso, a un segundito que cargue, tenemos que tener en cuenta que también hay modificaciones. En la parte o la prueba ordinaria que venimos haciendo con el proceso, con este proceso de oposición, que viene recogido por el 276 de 2007, como bien sabéis, pues tenemos dos partes, la parte A y la parte B. Dentro de la parte A teníamos la presentación de una programación didáctica y la defensa de una unidad didáctica, escogida al azar con 3 bolas. Entonces, mínimo creo que recordar, Mariola, que eran 12, ¿verdad? 12 unidades didácticas y se cogía una bolita ahí ante el tribunal y después se presentaba. Dentro del proceso previamente había un proceso de encerrona. En esa encerrona, pues se preparaba, o el opositor o opositora preparaba el material que considerase necesario y posteriormente entraba ya lo que era el proceso de oposición de esta fase, donde directamente enfrente del tribunal, pues durante la primera media hora exponía lo que era la programación didáctica y durante la siguiente media hora, pues ponía la unidad didáctica que había elegido previamente de esas tres bolitas que habían salido. Entonces, por tanto, la parte A corresponde a la presentación de la defensa de la programación y la parte B a esa exposición de la unidad didáctica que he comentado. Ahora, con el proceso de estabilización hay una variedad, que básicamente tenemos que hay una presentación y defensa de una unidad didáctica. Por lo tanto, también ha habido una mejoría en ese aspecto para aquellas personas que puedan ir a esta vía de oposición. ¿De acuerdo? Los requisitos para poder acceder a una vía u otra todavía directamente se tendrán que estudiar y se tendrán que analizar una vez que saca la convocatoria. En principio, como bien sabéis, todo el mundo yo creo que podrá acceder. Otra cosa es que tengan más posibilidades en una vía o en otra. Pero cuando ya saca directamente la convocatoria, ya será cuando se defina
si coinciden, no coinciden o cuáles serán los términos que cada una tenga, incluidas las plazas que van destinadas a un tipo de oposición o a otro. ¿Vale? Con respecto al plan de trabajo, no sé si a lo mejor alguien tiene alguna duda. Si alguien tiene alguna duda, por favor, que me la comente en el chat antes de pasar al plan de trabajo, porque, bueno, como hay mucha gente y tal, lo he silenciado, ¿vale? Pero si alguien quiere comentarme alguna cosita, que me lo diga aquí al chat, que lo estoy viendo, y así pues lo voy resolviendo sobre la marcha. No obstante, si no, pues voy continuando. Ya. Vale. Bien, pues en este caso, como bien decía José Antonio, os ha dicho que vemos dos vías, ¿no? Encontramos dos normas. Una, que es la que hemos tenido siempre y ya llevamos muchísimos años preparando posiciones con este Real Decreto. Fijaros, es que el Real Decreto 276 del 2007, ¿vale? De hecho, toda mi trayectoria como preparadora he estado con este Real Decreto, ¿no? Porque desde el 2005 que comencé con esta andadura, pues siempre ha sido con el sistema de examen, pues como podríamos decirlo, tradicional. Y ahora viene otro Real Decreto que nos propone otro sistema de examen, pero que no sabemos si es una vía alternativa, si se va a dar, si nos vamos a poder presentar a las dos opciones. Entonces, claro, nosotros a la hora de plantear nuestra preparación para el curso que viene, hemos tenido en cuenta lo que estáis viendo aquí, estas dos normativas. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que proponemos los profesores o los preparadores de esta especialidad? Vamos a hacer dos grupos. Un grupo que dé respuesta a esta primera opción del Real Decreto 276/2007, que es el de toda la vida, podemos decirlo así para hablarnos de forma coloquial, y otro grupo que aquellos que solo le tengáis claro que queréis a esta vía, pues quizá, como decían antes en la conversación, en el chat, ¿no? Que han preguntado, es que yo si no quiero prepararme todo, pues entonces quizá voy a tener un exceso de información cuando realmente yo quiero ir a la vía del 270/2022. Pues también vamos a hacer un grupo que dé respuesta a esta modalidad. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo, voy a explicar el 276, que es el de siempre, ¿vale? Y luego José Antonio, pues os explicará en qué va a consistir ese segundo grupo que vamos a abrir para dar respuesta a esta novedad que nos trae el sistema de oposición. Venga, vamos con el de siempre, con el 276. Nuestro plan de trabajo, ¿en qué consiste? ¿Pasamos la diapositiva? Bien, pues si veis nuestro plan de trabajo con el 276/2007, tenemos establecidas unas clases, una metodología, que es la que hemos ido llevando hasta ahora y que nuestra experiencia nos avala y sabemos que es una metodología buena con la cual hemos conseguido muy buenos resultados y aquí realmente es lo que importa, ¿no? Porque vosotros venís aquí a pedir nuestra ayuda en la preparación para conseguir vuestro objetivo y ese es también nuestro objetivo, el que consigáis vuestra plaza. Pues vamos a llevar esa misma metodología que os la voy a ir explicando con la ayuda de una plataforma que es la que ahora mismo tenemos, ¿vale? La que está permitiendo que tengamos este contacto, aunque no sea físico, pero sí que podamos estar conectados y podamos estar estableciendo esta conversación. Vamos a hacer simulacros, creo un papel y fundamental. Los tres preparadores opinamos lo mismo en este tema. Son súper importantes hacer simulacros porque es lo que realmente te vas a enfrentar ese día en la oposición. Es necesario ensayar para que ese día tengas éxito. Y por tanto también nos importa el alumnado, estamos pendientes de vosotros. Pues venga, vamos a ir explicando en qué consiste cada cosa. Comenzamos con las clases, la organización de las clases. Bueno, grupo que va a dar respuesta al Real Decreto 276. Es un grupo que empieza o comienza en septiembre y finaliza en junio. Son los sábados de 9 a 2 de la tarde y son 4 clases al mes, ¿vale? Al final del todo, en julio, cuando una vez que os examináis de la primera prueba hasta la segunda prueba, que sería la última, que es la programación y la unidad didáctica, en ese periodo de tiempo estamos con vosotros con simulacros individuales, ¿vale? Que se hacen siempre normalmente en julio, 1 de julio, la primera quincena. Bueno, en esas clases, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar anexos. Anexos que siempre sacamos de los temas y que nos van a servir para los casos prácticos.
Entendemos que todos hemos estudiado nuestra carrera y que somos capaces de estudiarnos un tema por sí solos, pero muchas veces nos surgen dudas y a veces hay partes, no todas las cosas que vemos en los temas son lo que se rebaja en los casos prácticos. ¿Con qué conseguimos o cuál es nuestro objetivo con los anexos? Pues extraer esa información y trabajarla en clase, ¿para qué? Para que nos afiance los contenidos del tema y a su vez nos ayude a resolver los casos prácticos, ¿no? Y eso, quieras que no, pues viene muy bien porque esta aplicación de los anexos la damos por parte de los preparadores. Resolvemos casos prácticos trabajados siempre. Normalmente recomendamos que sean trabajados en casa y luego los corregimos en clase. Además, trabajaremos también el tema de la elaboración de introducción y conclusiones de los temas. Si habéis tenido ocasión de poder ver algunos de los temas que nosotros entregamos, si, bueno, yo he visto que por aquí hay algún antiguo alumno que ya lo sabrá, pero bueno, si os podéis, en la academia os pueden facilitar algún tema de muestra, habéis podido observar que nuestros temas no tienen ni introducción ni conclusión, y eso tiene un objetivo, está hecho a posta. ¿Por qué? Porque creemos que es una forma de diferenciarnos con el resto, y más con el sistema de examen que se está proponiendo, tanto en la opción nueva de este año como en la anterior. Hay que destacarse, hay que ser los mejores, y para ser los mejores no podemos hacer todo lo mismo. Entonces, queremos que pongáis vuestro sello personal en ese tema, y esa es la forma, con una buena introducción y con una buena conclusión. Sería muy fácil que nosotros diéramos esto y vosotros estudiarla, pero no es lo que pretendemos. Nosotros os enseñamos para que de verdad hagáis algo diferente, ¿vale? Y ahí está el trabajar esas introducciones y conclusiones de cada uno de los temas que tiene la especialidad, que en este caso FOL tiene 69 temas. Luego hacemos exposiciones de la programación en la unidad didáctica. Trabajamos tanto la programación en la unidad didáctica durante todo el curso. No es que sea en un momento determinado, no. Empezamos desde el primer día de clase, eso es una parte que la doy yo, la programación en la unidad, todo el tema de didáctica, y desde el primer día que entro en clase se está hablando ya de programación y de unidad, ¿vale? Primero comenzamos con la programación, luego con la unidad, porque siempre sabemos que la programación es un todo, ¿no? Que incluye el otro documento o los otros documentos, porque en este caso serían 12 unidades, tal y como ha citado antes José Antonio. No es importante que hagáis una programación estupenda y una unidad fantástica. Aquí lo que se trata es que sepáis defender esa programación y que hagáis una exposición muy buena de esa unidad didáctica, que es la que os toque en el sorteo. Entonces, eso es una cosa que se va a ir trabajando durante todo el año, ¿vale? Lo vamos a ir haciendo pues con pequeñas exposiciones, luego también está la exposición final, o sea que es un tema que le doy bastante importancia porque la nota de esa segunda prueba, de esa segunda parte de la oposición, es cuando va la mayor parte de la nota en cómo vosotros defendáis tanto la programación como la unidad. Luego, a lo largo del curso también hacemos microsimulacros y simulacros completos. ¿De qué? Pues en este caso, de la primera parte o de la primera prueba de la oposición, tanto del examen escrito como de los casos prácticos que pueden caer, ¿vale? Además, nos importa atender todas las dudas que os vayan planteando, no solamente en clase, que se hacen sobre la marcha, sino también a través del chat o de un chat que tenemos como si fuera un WhatsApp, ¿no? En el cual vosotros podéis plantear las dudas que queráis, así como correo electrónico, etcétera, ¿vale? Nosotros estamos con vosotros a todas horas. O sea, dudas que tengáis, dudas que nos mandéis y en lo más rápido posible os la vamos a solucionar, ¿vale? Entonces es importante que sepáis que vosotros no andáis solos en esta preparación, que siempre vais a tener la ayuda no solo de una persona, sino en este caso de 3 personas especialistas en la materia, ¿no? Y luego además nos importa que sepáis estudiar. A veces dice, bueno, si hemos llegado hasta aquí, todos hemos estudiado una carrera, hemos tenido una trayectoria educativa, ¿no? Pero ¿realmente sabemos estudiar una oposición? Hay unas técnicas que a lo mejor sí sabemos estudiar, pero ¿podemos rentabilizar nuestro tiempo de estudio? Pues sí. Y para eso, pues hacemos también unas sesiones, igual que tutoría, en el que se hace hincapié en
enseñaros una serie de técnicas de estudio para que vosotros rentabilicéis ese tiempo. Sabemos que la mayoría no dispone de 24 horas para dedicar a lo que es la preparación de oposiciones. A veces, pues cada uno tiene situaciones familiares, profesionales, entonces disponemos de poco tiempo. El poco tiempo, si lo sabemos rentabilizar bien y sabemos estudiar y dedicarlo en esa preparación, pues siempre va a ser mejor que estemos un poco perdidos, ¿no? Y eso es lo que intentamos evitar, ¿no? Que no estés perdidos, sino que vosotros cada uno, con una atención individualizada, exponéis el problema y os ayudamos en ese aspecto. Bueno, pues eso sería en cuanto a la organización de clases. Seguimos. Como hemos dicho, claro, las clases son 4 al mes. Entonces, cada clase que hay en el mes, vendremos con un preparador. Entonces, en el caso, cuando yo llego a clase, tengo unas materias que dar, José Antonio tiene otras materias que dar y Ana tiene otras. El reparto sería el siguiente. En mi caso, yo imparto laboral y didáctica. En el caso de Ana Prado, imparte economía y orientación laboral. Y en el caso de José Antonio, prevención de riesgos y relación laboral y seguridad social. ¿Vale? Esas serían las materias y cada vez que el preparador va a clase de ese mes, pues trabaja sobre estas materias. ¿Vale? Eso lo que hace es que también, al fin y al cabo, en todos los meses se trabaje de forma generalizada varias materias a la vez. No es, este mes vamos a dar solo laboral o el mes siguiente solamente prevención de riesgos laborales. No, porque lo que se quiere es que al final te toquéis todos los temas. No es que yo me he apuntado tarde y luego no me he perdido tal. No, siempre, todos los meses va a haber un reparto en el cual se va a poder impartir y se va a poder ir viendo todas las materias que van o de cuáles están compuestas esa oposición, ¿no? Sabemos, recordamos, por si alguien no lo sabe, nuestra oposición tiene varios bloques temáticos, ¿vale? Tenemos orientación laboral, eso sería un bloque, otro bloque economía, otro bloque sería laboral, o relaciones laborales, podemos decir, contrato de trabajo y todo. Y el último bloque sería el de prevención de riesgos laborales. Además, añadido, como hemos dicho, eso para la primera prueba. La segunda prueba, que comprendería lo que son el examen y los casos prácticos. Para la segunda prueba, pues la programación y la unidad, que es la parte de didáctica, que es la que yo imparto, ¿vale? Muy bien. Pues si continuamos, decimos, venga, ya hemos planteado las clases, hemos dicho los preparadores, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra metodología, cómo llevamos a cabo esta preparación. Entregamos de forma semanal el temario, de tal manera que está distribuido para que vosotros tengáis una facilidad de estudio, ¿vale? Normalmente la media, podríamos decir, ¿verdad, José Antonio? Son unos 2 temas, dos temas a la semana. Pero hay semanas que a lo mejor nos podemos encontrar con uno, porque ese tema pues, es más extenso y hemos decidido pues, que solamente sea uno, ¿no? Lo ideal sería ir estudiando los 2 temas a la semana. La realidad, pues que cada uno se ajusta a ese estudio, a sus circunstancias, tanto personales como laborales, ¿vale? Además de dar esos temas que están totalmente actualizados, ¿vale? Hasta el último momento, y si después de haber entregado el temario, por lo que sea, sale alguna actualización, porque nos pasa, sobre todo con las materias que damos, ¿verdad, José Antonio? ¿Qué pasa con laboral? Pues que a cada 2 por 3 no están cambiando, ¿verdad? Esto no es como matemáticas, que al fin y al cabo siempre es lo mismo, ¿no? Pero es que en el caso de nuestra especialidad... Para ello muestro un botón que la próxima clase que tenemos, porque este año hay grupo, pues voy a dar un anexo específico, ya donde los temas que han sido cambiados por la reforma laboral, etcétera, pues entonces ya le voy a hacer una compilación de todo lo que está ocurriendo. Claro, o sea, somos conscientes de que van cambiando. Claro. Y hasta ahora una bola de cristal, por desgracia, no tenemos para saber lo que se va a avecinar. Entonces, claro, los temas se van impartiendo, se van entregando cada semana. Puede ser que haya una reforma que venga a posteriori. Pues nada, se da lo que se ha modificado el tema, se actualiza. Si hay que dar el tema completo, pues se da el tema completo. Si es solamente una parte lo que ha afectado, como dice José Antonio, se saca un anexo en donde se os indica en qué tema ha cambiado este párrafo o este apartado o tal, ¿vale? Pero aquí lo importante es que vosotros vayáis a junio con un examen y unos temas en el que habéis estudiado que están totalmente actualizados. Para facilitar el estudio de esos temas, ¿qué se entrega?
Pues en este caso se entrega unos mapas conceptuales. Y esos mapas conceptuales, al fin y al cabo, una especie de esquema, resumen, que te ayuda en el tema, ¿verdad, José Antonio? Además, es un resumen exhaustivo en el cual lo puedes también trabajar a tu manera, ¿no? Se puede decir, pues yo puedo tenerlo de base y sobre ese esquema trabajo. Que no, que yo soy un poco más de resumir mis temas, pues cada uno que se ajuste, por eso están las técnicas de estudio, ¿no? Nosotros vamos a dar las herramientas y vosotros luego cada uno la adecua a su forma de estudiar que ha tenido o a lo mejor quiere probar y hacerlo con lo que nosotros le proponemos. O sea, aquí respetamos siempre lo que intentamos, que siempre mejoréis, ¿vale? Y esos mapas conceptuales es una ayuda muy buena, ¿verdad, José Antonio? Bastante. Porque viene toda la documentación y toda la información del tema. Luego lo que hacemos en las clases, porque los temas no los damos en las clases, como he dicho, sacamos extractos de los temas y explicamos anexos y hacemos casos prácticos. Esa es la dinámica de una clase normal. ¿Qué ocurre si voy yo? Pues si yo voy, aparte de hacer casos de laboral, porque también doy la parte de laboral, o explicar un anexo de laboral, también os voy a dar didáctica, ¿no? Os voy a enseñar desde el principio a elaborar una programación con su unidad de didáctica y luego todo el tema, pues, todo lo relacionado con la exposición y defensa de las mismas. Además de eso, de lo que es la dinámica de la clase normal, de las 4 clases que hay en el mes, hacemos unas tutorías. Cada mes se van poniendo unas tutorías, dependiendo, eso los preparadores somos los que vemos las necesidades, detectamos las necesidades que se plantean en el grupo y entonces hacemos tutorías que pueden versar sobre técnicas de estudio, tutorías que pueden versar sobre, hemos hecho un simulacro y vemos o analizamos ese simulacro, qué es lo que ha pasado, tutorías que pueden ser sobre alguna contenidos concretos, pues puede ser de prevención o de laboral o de economía, que estipule el preparador que es necesario dar un refuerzo sobre ello. Didáctica, yo por ejemplo resuelvo muchas dudas didácticas, hago también exposiciones porque les doy las opciones a los alumnos para que también puedan exponer si no pueden hacerlo el mismo sábado, o sea que siempre en esas tutorías o ese tiempo, aparte de lo que es en clase, siempre se hacen online y se intenta pues un poco cubrir, ¿no? Y los ritmos de aprendizaje que nos podemos encontrar en el grupo. También contamos con colaboración de expertos. Esto es súper interesante porque nosotros, está claro, somos 3 personas, somos profesores de FOL, pero nuestro temario es muy amplio. Es muy amplio, entonces no somos especialistas 100% en economía, no somos especialistas 100% en prevención de riesgos. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Pues nos buscamos ayuda y que vengan gente, colaboran expertos en materia concreta que os dan pues información o un extra para que vosotros entendáis bien ese temario, ¿verdad, José Antonio? De hecho, hemos tenido expertos en economía que han venido a explicar determinados contenidos, en prevención también, ¿no? También hemos tenido compañeros nuestros que vienen y a lo mejor explican la actualidad en cuanto a estrategias metodológicas o, por ejemplo, que son las aulas de emprendimiento, que tanto se escucha y que todos decimos, ¿y eso en qué consiste? O sea, por un abanico de personas que colaboran con nosotros, ¿no? Y que creo que siempre van a dar un extra de calidad a nuestra preparación, ¿no? Y por tanto, lo último decimos, en nuestra metodología quiero destacar el acompañamiento que tenemos de los 3 con vosotros hasta el último momento. Acompañamiento porque sabéis que siempre contáis con nuestra ayuda. Luego estamos pendientes de vosotros, os damos herramientas pues, para que gestionéis el tiempo, para que estudiéis de la mejor manera. Entendemos que hay diferentes ritmos de aprendizaje que se nos plantean en clase. Vemos que muchos tenéis casuísticas diferentes en cuanto a situación laboral y personal. Y entonces os entendemos y intentamos que esa preparación adaptarla a vuestras necesidades, ¿vale? Bien, por tanto, todo eso lo podemos hacer de forma física, como digo, venimos a clase, pero ¿qué pasa si yo no puedo venir a clase? ¿No voy a recibir lo mismo? No, es exactamente igual. ¿Por qué? Porque contamos con la plataforma Microsoft Teams, ¿vale? El que tengamos esta plataforma, como ahora mismo la estáis utilizando, ¿no? Nos veis perfectamente, las clases son en directo, no son clases grabadas, ¿vale? Son en directo, vosotros podéis preguntar las dudas que tengáis sobre la marcha.
¿vale? Podéis participar, no es yo estoy en casa pero tengo una calidad diferente porque el que está en clase pregunta y a mí no me dejan preguntar. No, no ese es el caso. En este caso, todos los que están en casa y los que están en clase tienen el mismo derecho, igual, y tienen la misma participación en el aula, ¿vale? Bien, a la hora de exponer, que es otra cosa que me preguntan mucho, claro, y es que si yo no vengo a clase no puedo exponer, claro que sí, porque para eso vosotros vais a buscar una pizarra en casa porque tenéis que ensayar, y entonces con las cámaras, vamos, se hacen las exposiciones perfectamente, ¿vale? O sea que la participación es 100%, y la ventaja de que si estáis lejos, pues no tenéis que viajar. Que queréis viajar y queréis venir abajo, queréis venir a vernos y estar o exponer físicamente aquí en el aula, también os damos la posibilidad. En el caso de que seáis online, si hay opción de que podáis, hay hueco, no se han cubierto todas las plazas de presencial, podéis venir aquí a clase y también exponer y estar aquí un sábado o varios sábados con nosotros, ¿vale? Igualmente, si estáis presencial, podéis también seguir las clases en el momento que no podáis venir desde vuestra casa. Y esto nos lo permite la plataforma Microsoft Teams. Contacto con nosotros a través del chat, ¿vale? Fuera ya de la clase, a través del chat, que tenéis directamente con cada preparador, ¿vale? Y luego hay unos emails, que aquí los tenéis reflejados, tanto el de los tres preparadores. Si me ¿vale? lo permitís, con el permiso Sí, Mariola, sí, claro que sí. para que veáis que hay diferentes tipos de visión de pantalla, no sé mejor si lo podéis ver, ¿vale? Entonces tenemos la pantalla con la que habéis estado hablando directamente con Mariola, o también tenemos la pantalla de primer plano, ¿vale? Un poquito. Claro, efectivamente, eso lo que hace es que, por ejemplo, a nosotros también es como un complemento a esta plataforma el hecho de que podamos dirigiros directamente. Yo ahora aquí me he puesto de pie y tenemos la pantalla de primer plano con la pizarra porque estoy explicando el PowerPoint, ¿no? Pero hay veces, pues a lo mejor si quiero hablar con alguien de forma directa, pues me pongo la pantalla de plano corto, ¿no? Bien, pues vamos a ir finalizando esta parte del 276 y con los simulacros, ¿vale? Como he dicho antes, destacado, los simulacros para nosotros son fundamentales. Fundamentales. ¿Por qué? ¿Le damos al siguiente? Sí. ¿Por qué son importantes? Porque, como digo yo, si no ensayamos antes, pues al final no sabemos a qué nos enfrentamos. Todos los alumnos y alumnas que se han preparado con nosotros saben a qué se enfrentan. No se sientan el día del examen diciendo, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? No. Saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Saben perfectamente porque han ensayado si tienen que empezar por una parte o tienen que empezar por otra. Eso es muy importante porque gestionar el tiempo en el examen. Todo el mundo dice, bueno, vale, me cae un tema y yo empiezo a escribir. No, pero que tú no empiezas a escribir, que tú tienes un tiempo limitado de 4 horas y media para hacer una primera prueba. ¿Y esa primera prueba en qué consiste? Estaba en el 276, ¿vale? Ahora después José Antonio explica la otra. ¿En qué consiste esa prueba? Que yo tengo que escribir un tema. De los 4, porque antes eran 5. Ahora eso sí que no ha venido nuevo con el Real Decreto, con este sistema transitorio. Son 4 temas. Saco una bola y tengo que escribir ese tema. Yo no me puedo tirar 3 horas escribiendo un tema. Porque si tardo 3 horas en escribir un tema, eso quiere decir que para los ejercicios prácticos me queda 1 hora y media. Y aquí se tienen que aprobar las 2 partes. No puede ser, es que yo he sacado un 8 en una parte y he sacado un 2 en otra parte. La media un 5 y he aprobado, no. Tienes que sacar una media de 2,5, 2 puntos y medio. O sea, hay que gestionarse el tiempo. Para acabar ese examen escrito hay que acabarlo, es fundamental acabarlo y los ejercicios prácticos, cuanto más hagamos, mucho mejor, ¿vale? Entonces, todo eso, esas técnicas hay que ensayarlas, hay que aprenderlas y con esos simulacros es lo que logramos. Hacemos 4 al año, completo, ¿vale? Incluso algunos presencial en el aula. Y además, durante las clases hacemos también microsimulacros de sorpresa o avisado, ¿verdad? A veces dices, bueno, ¿qué podría yo escribir del tema tal? ¿Eso para qué sirve? Realmente no te va a medir lo que el día del examen va a hacer, pero sirve para medir el estudio. Es importante que vosotros llevéis una contabilidad de qué estudio tenéis. Pensamos, yo es que llevo no sé cuántos temas estudiados, pero ¿realmente te acuerdas de los temas? Cuando te sacan esa bola después de 2 meses y que tú llevas 10 temas estudiados y resulta que te has sacado uno que tú piensas que lo has estudiado y cuando te pones a escribir no te acuerdas de nada. Entonces, esos fallos, queremos que esos fallos se os pasen aquí, que falléis aquí con nosotros.
cuando os planteemos los simulacros. No pasa nada, de los fallos se aprende, ¿vale? ¿Para qué? Para que luego en el examen no os pase, ¿vale? Y entonces ahí triunfantes, ¿no? de ese examen y con vuestras plazas, lógicamente. Por tanto, hacemos simulacros, como hemos dicho, de la primera prueba, ¿vale? También lo hacemos online. 4 simulacros y micro simulacros semanales. Y lo importante, las correcciones se corrigen cada simulacro de esos 4 y se les da una información personalizada, con una corrección personalizada donde se dice a esa persona en qué tiene que mejorar y cómo puede mejorar, en qué ha fallado y cómo puede mejorar. Entonces yo creo que si respetamos esto vamos a ir muy preparados a ese examen. ¿Qué pasa con la segunda prueba? Pues igual, porque ensayamos en clase. Pero el ensayar es porque vosotros pongáis esa voluntad, ¿vale? Esto no es, no, es que hoy no me lo he preparado. Cuantas más oportunidades perdáis, peor vayáis. Al final, por la experiencia de todos los compañeros y compañeras que se han examinado, se han enfrentado a la posición, muchas veces, ay, si hubiera ensayado más, porque los ensayos son fundamentales. Entonces hay que coger práctica. ¿Pensamos que todos sabemos defender una programación? Ponerse delante de un montón de gente, eso es duro, pero claro, cuando estás delante de unas personas que te están evaluando, que te están continuamente viendo qué haces, qué dices, cómo lo haces. Y que hay mucha presión, porque Claro, y pensás que estás jugando. que estáis pensando 1 año o 2 años completamente en un momento determinado. Es decir, estáis planteando toda vuestra vida, todo vuestro cosmos educativo, profesional, personal, familiar, a media hora, 1 hora o 4 horas, dependiendo de la prueba que estamos haciendo. Entonces, en ese momento, aparte de los conocimientos que tenéis, hay un factor muy importante que es el nivel de presión personal. Entonces, también saber qué hacer en ese momento, porque la presión va aumentando y como si fuéramos una pequeña olla express, al final, muy cerca del examen, tenemos muchísima presión y aunque tengamos muchos conocimientos y contenidos, pero a veces no sabemos gestionarnos ni nosotros mismos. Entonces, también desde aquí damos un poco de estrategias para que liberéis presión, sepáis cómo gestionaros y sobre todo que lleguéis a un punto óptimo, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con alumnos, ¿no? Que no han sido capaces de ponerse, dice, es que ese examen me crea mucha presión, y es que es normal, porque un examen en el que tú tienes que, todos los conocimientos que has adquirido, todos, los tienes que expresar, como ha dicho José Antonio, en 1 hora. Media hora para la programación, media hora para la unidad didáctica. Y ahora, resume tú en media hora 60 folios de unidad de programación, que es los 60 folios de la programación. Si tú no has ensayado eso, te puedes empezar ahí a hablar, y cuando termine el tiempo ya no lo has hecho bien. No, en el momento que te pase el tiempo tienes que cumplir con ese tiempo concreto. Hay unos apartados, cada apartado tienes que hablar las cosas que son importantes y dejarle al tribunal ese reflejo de que tú has hecho esa elaboración, esa programación, la has hecho tú, que es de elaboración, que se dice elaboración propia, que la sabes el por qué has puesto cada cosa. Y eso se nota o se palpa, se transmite al tribunal cuando realmente has trabajado tu programación. Además, si a alguno de vosotros que están aquí os gusta la música y alguna vez os gusta ver algún virtuoso de la música, por ejemplo, Paco de Lucía o Rachmaninoff, si os gustara el piano, en fin, lo que quiero decir es que no solamente se trata de saber mucho y conocer, sino hacerlo con naturalidad. Y veis que muchos virtuosos hacen cosas muy complejas de una manera muy sencilla. Y en esa dificultad es donde radica el éxito en el fondo. Entonces, no solamente es información, profesionalidad, nivel de tensión, sino hacerlo de manera que al final llegue y transmita. Y la persona que está percibiendo todo eso te vea como un gran profesional y diga, este chico, esta chica merece ser docente. ¿No, Marilo? Claro, es que lo que estamos diciendo, están reclutando. ¿Qué están haciendo en ese momento el tribunal? Reclutando personas, ¿para qué? Para ser profesores. O sea, tú puedes saber mucho de un tema, pero si no sabes transmitir la información, en este caso, ese día, a los miembros del tribunal, el día de mañana, con unos meses, porque sabéis que aprobáis la oposición y en septiembre estáis incorporando a X alumnos, que son los que realmente les va a transmitir tu conocimiento y ellos van a aprender de ti, ¿vale? Y de todo lo que les enseñes.
Entonces, un buen profesional, un buen docente es aquel que sabe enseñar y que sabe transmitir los conocimientos que posee a su alumno. Pues, por lo tanto, eso es lo que tiene que quedarse reflejado en esta segunda prueba. Y para eso, y para llegar a eso, como dicen, nadie nace enseñado. Hay que aprender, hay que ensayar y hay que trabajar duro. Exposiciones semanales, presenciales o online, y luego al final, en julio, las sesiones individuales. Y ahí no, es ese simulacro real, con la unidad que vosotros en este caso no hacemos sorteo, sino la que vosotros queráis, y la programación, y ya con el tiempo concreto, ¿vale? Es como si fuera el día del examen. Eso también libera mucha tensión, porque si eso lo dejarais solo para, si vosotros no ensayarais y fuerais directamente, al final podéis tener un reparo, ¿no? Y que os salga mal que os salga mal esa prueba. Entonces, si antes hay una antesala en la que podéis ensayarlo, pues vais con mucha más seguridad, ¿vale? Bien, y por último, como os he dicho, nos importáis vosotros. Hay una gestión por parte del alumnado, ¿vale? Queremos saber de vosotros, normalmente os decimos que tenéis que rellenar una ficha para que nos contéis vuestra situación, ¿vale? Solamente lo sabemos nosotros para que podamos atenderos de forma individual, ¿vale? Controlamos a los alumnos que tienen actividad y los que no tienen actividad, no queremos alumnos sin actividad. Aquí participan todos, más o menos en la medida que cada uno puede, pero participan todos en el grupo, y la atención que tenéis siempre va a ser personalizada, aunque la preparación es grupal, pero luego con vosotros entendemos cada uno vuestras casuísticas y vuestras inquietudes, y entonces estamos pendientes de vosotros, ¿no? Bien, pues eso en cuanto al sistema de siempre. Finalizo recordando: clases de los sábados de 9 a 2, 4 clases al mes, ¿vale? De septiembre a junio. Bueno, pues José Antonio, si quieres ya finalizamos y le dices qué es lo que va a pasar con el otro grupo que vamos a formar, ¿no? Para continuar, hay una compañera que me ha preguntado, ¿vale? Que la gente que lo está viendo en el chat, buenas tardes, la persona que acceda por la vía del 270, 270, no existen parte de ejercicios prácticos tipo nómina, punto muerto. Entonces, a partir de ahí voy a arrancar un poquito y voy a después comentar cómo sería todo esto. Vale. Tenemos que tener en cuenta... Si quieres poner aquí, yo subo aquí en el chat. Pero un segundito, comento eso y ya vale. nos cambiamos. ¿Vale? Porque es que tengo aquí tengo el anexo que es más completo de aquí. Vale. A ver, para dejarlo todo meridianamente claro y que no haya ninguna duda con respecto a lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Tenemos el 276 y el 270. Tanto uno como otro están englobados porque uno ha venido a modificar el anterior, entonces el 270 se incluye dentro del 276, pero es verdad que existen dos vías, que es lo que antes hemos estado comentando. Hay una más que sería dentro del proceso de estabilización, que sería solamente por mérito y sería solamente por concurso, pero no la hemos comentado porque ya sería algo que ya sería ya lo ha comentado José Luis, entonces tampoco queremos incidir en eso. Con respecto a la pregunta que nos acaban de comentar, me gustaría comentar lo siguiente. Es decir, dentro de este proceso, en la fase de oposición, justamente en el proceso de estabilización de 270 no hay práctico a priori, porque no lo deja claro el Real Decreto. Es decir, el Real Decreto comenta que para aquellas especialidades que son como más técnicas, pero no ha dicho en ningún momento ni hay ningún listado donde diga que FOL no lo tuviera. Podemos entender que está más orientado para aquellas que son artísticas o de carácter más especialista, tipo peluquería o cosas así, ¿no? Lo podemos deducir, pero no ha salido todavía la convocatoria donde diga exactamente que para nuestra especialidad no hay ese tipo de prácticos, que es el resto de prácticos que nosotros conocemos de manera ordinaria, como para los 276, que es el método tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, entendemos que no, pero no lo tenemos claro todavía hasta que salga la convocatoria, que como bien sabéis, la convocatoria saldrá pues cercana a final de año, ¿vale? Con normalidad suele salir para ese momento. Motivo por el cual el grupo que ofrecemos exactamente, comienza ¿cuándo? Exactamente, motivo por el cual el grupito nuevo que nosotros comenzaremos comenzaría a partir de enero hasta mayo, ¿vale? Entonces, es un proceso y un periodo de tiempo más corto, ¿vale? Donde tenemos que tener claro lo siguiente: solamente habría una
una aplicación más práctica de cara a este tipo de formación. Una parte de formación que nosotros tenemos especializada más de cara a la realización del examen teórico, ¿vale? Que ese sería directamente el desarrollo del tema y también la otra parte que sería la exposición de la unidad didáctica. Entonces, para ello, desde enero, vuelvo a repetir, hasta mayo estaríamos especializados en ese tipo de formación. Como base, ¿qué es lo que se va a tratar? Pues sobre todo se trabajará muchísimo más en didáctica, entonces se elaborará pues, lo que sería la programación, se preparará la unidad didáctica, se preparará sobre todo la unidad y se harán los simulacros, se hará todo aquello referente para que ese momento y el momento de la exposición pues sea ya un momento perfecto para que sobre todo se alcance el éxito mayor dentro de cada uno con las competencias que adquiera y se trabajará después todo eso durante tres sesiones, ¿vale? Dentro del mes. Y una sesión, que sería la sesión sobrante, porque siempre estarían 4 sesiones al mes, y una sesión específicamente estaríamos especializada en la parte del tema, ¿vale? El examen teórico. Entonces, esa parte, ¿vale? Lo prepararemos tanto con mi compañera Ana, que preparará también la primera parte, y yo también la colaboraré con ella, ¿vale? Y después la segunda parte, como bien sabéis, pues la continuará Mariola, como viene haciendo pues también en el grupo ordinario. Una de las características que os podéis preguntar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues básicamente la parte de ejercicios prácticos no se tocaría, porque entendemos que no se tocaría hasta este momento. Ahora bien, si sale la convocatoria que FOL, evidentemente, tiene casos prácticos, entonces este modelo ya no es lo que estamos planteando. Esto se eliminaría este modelo porque realmente necesitaríamos también conocer esa parte práctica. Pero si bien, como nosotros creemos y tenemos entendido, o queremos entender por la normativa que ahora mismo existe y hemos comentado, no existiese caso práctico, pues entonces no tendría ningún sentido que siguiéramos indagando sobre ese aspecto. Lo que sí haríamos en esa clase que nos quedarían dentro de las 3, como bien recuerdo, las 3 primeras, para que me veáis en primera pantalla, las 3 primeras estaríamos más dedicados a lo que sería exposición de unidad didáctica, preparación, complemento, aprendizaje, todo ese tema didáctico. Y la parte o el día específico que nos quedaría para el tema del bloque del temario, ¿qué haríamos? Pues daríamos la parte de todos los temas, evidentemente, tanto los mapas conceptuales, todas las actualizaciones, todo el temario correspondiente a todo lo que tiene nuestro proceso de oposición, ¿vale? Y también haríamos opciones específicas sobre, directamente explicaríamos aquellas partes de incluso del temario que nosotros consideramos que son más peculiares o que requieren un esfuerzo mayor por parte del alumno. Entonces se pueden hacer unas explicaciones propias o tanto por parte de mi compañera Ana como por mi parte. También se podrían explicar algunas partes específicas o más técnicas para desarrollo del temario, desarrollo y técnica de estudio, podríamos hacer mayores simulacros y más especializados sobre ese aspecto y haríamos una profundización mayor sobre cómo se tiene que alcanzar el mayor nivel de éxito en esa parte, ¿vale? Entonces, básicamente eso sería lo que nosotros trabajaríamos. Vuelvo a comentar, 3 días de sesión o 3 días que serían al mes de parte de orientación, ¿vale? Y parte didáctica y el último día que sería pues de específico del temario. Por tema de dilación lo trabajaríamos de la misma manera con la aplicación y Microsoft Teams, la forma de trabajo que ha comentado Mariola, que la ha explicado estupendamente, también estaría incorporada, la gestión del tiempo que nosotros hemos estado comentando, cómo ella va a gestionar toda la parte didáctica que la ha comentado ella, sería exactamente igual, ¿vale? Pero siempre adaptada una vez que saca la convocatoria. Por tanto, hay que preparar la programación. En principio no solamente en la parte de la unidad, pero cuando ya salga la convocatoria ya nos adaptaremos específicamente a eso. Motivo por el cual vuelvo a incidir que empiece este grupo desde enero hasta mayo, ¿vale? Entonces, pues sin más dilación y si alguien tiene alguna duda, pregunta, ruego, pues estamos aquí a vuestra disposición y nos podéis comentar. A ver si no me escribís por el chat. Sí, y me vas comentando. Y vamos comentando. Y la vamos contestando, ¿vale? Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Mire, quería hacerle 2 preguntas. Es que me he incorporado un poco tarde a la sesión. Entonces, la primera es sobre los anexos, si pueden repetir en qué consistía la explicación. Y la otra es
yo seguramente optaría por la modalidad online. Si a la hora, digamos, de corregir los ejercicios, si lo que se escribe en la pizarra también lo vemos, digamos, los alumnos que estamos online. Sí. Pues con respecto a la primera pregunta que has comentado, ¿no? Era ¿cuál he hecho? Bueno, está lo de la pizarra. Anexo, sí. Anexo. Lo de empiezo por los anexos. Los anexos siempre se explican en clase y son los preparadores los que deciden sobre qué versa el anexo. Y ese anexo, sobre todo, es dirigido a la elaboración de casos prácticos. Te viene bien, siempre normalmente se trabaja lo que es el contenido y luego se pone como un ejemplo un caso práctico relacionado con ese contenido, ¿vale? Y lo que hacemos con los anexos, intentamos extraer esa información, ese contenido que tienen de los temas para que vosotros luego lo localicéis bien. El hecho de aprender un anexo ya te hace que hayas aprendido una parte del tema, ¿vale? A veces hay alumnos nuestros que, pues, por lo que sea, estudiarte los 69 temas es complicado, no todo el mundo puede llegar a la posición con los 69 temas. En este caso podemos dejarnos, como son 4 bolas, nos podemos dejar 3, ¿no? Y tendríamos como el 100% de posibilidades. A veces han salvado un examen escrito por los anexos. ¿Vale? Si hay un anexo que se ha trabajado mucho un tema, el tema, por ejemplo, de contrato, ¿vale? De hecho, eso le ocurrió con 26, el tema de trabajo a distancia. ¿Ves? Pues, por ejemplo, han salvado un tema de hacer un tema 26 con el anexo que hemos trabajado en clase, porque lo hemos trabajado durante varios días, hemos hecho ejercicios prácticos sobre eso, entonces, pues has podido dar respuesta a ese tema, ¿no? No a lo mejor con la precisión de habértelo estudiado, pero sí para sacar una nota media que te hiciera el poder combinar con el caso práctico y tener un aprobado, ¿vale? Eso con respecto a eso. Y la otra pregunta que decía en cuanto a la pizarra, usamos pizarra digital. La pizarra digital hace que podáis ver vosotros lo que escribimos, no usamos esta que veis aquí, ¿vale? Esta la usamos solamente para las exposiciones porque el bolígrafo de la pizarra digital no afina igual que lo que es el rotulador. Entonces, en las exposiciones siempre intentamos que se haga lo más parecido a la realidad posible. Mientras lo que es el día a día, si queréis... Y tenemos diferentes cámaras, entonces, tal y como... Sí, no, pero esto sale la pizarra digital, igual que estáis viendo el PowerPoint, sale en la pizarra digital. Entonces se escribe y veis perfectamente cómo se está escribiendo el caso práctico, ¿vale? Que no lo estáis viendo de lejos ni nada, incluso si queréis la podemos poner, ¿no? ¿Vale? De acuerdo, no, si era por saberlo simplemente. Sí. Vamos, que... Bueno, pues ya está. Pero que sale como esto igual, ahora mismo que está en blanco y escribimos y vosotros lo estáis viendo en la letra grande igual que el PowerPoint, ¿vale? Muchas gracias. No pintes nada, de nada. Vale. No pinta porque no está puesta. Tienes que poner la aplicación, ¿vale? De la pizarra. ¿Alguna dudita más? ¿Consulta? ¿Alguna duda que tengáis?